Por segunda vez en la historia vuelve a colaborar AEW New Japan para el evento Forbidden Door, donde se defienden tanto campeonatos de AEW como de New Japan y luchas de ensueño. Sean bienvenidos al análisis de Forbidden Door 2023. Somos Wrestling y comenzamos. Desde la Scotiabank Arena de Toronto, Ontario, Canadá, comenzaba el evento con la lucha de MJF vs Hiroshi Tanahashi por el campeonato de AEW. Como es de costumbre, estaba tanto el anunciador de New Japan como el anunciador de AEW, que ese es un detalle bastante bueno. Y la lucha la verdad que fue bastante decente para iniciar el show, y más que movimientos en el ring, se dedicaron a contar una historia, y eso me encantó. MJF está llegando a unos niveles increíbles como heel y pocos tienen la capacidad de manejar al público como lo hace MJF. El problema es que lo hicieron alguien irrelevante desde que le hizo la Pipe Bomb el año pasado, ya que en el mejor momento de su carrera lo sacaron de televisión y luego de meses de regresar no dijo nada al respecto de la Pipe Bomb ni lo que había dicho de Tony Khan ni nada, y ahí se perdió todo el sentido de su personaje, y luego lo hicieron campeón de la nada sin ninguna historia y no llamó la atención como lo podía haber hecho si se continuaba la línea de la Pipe Bomb, y es por eso que no funcionó en lo absoluto. Muchos dicen que no ha funcionado MJF como campeón porque ha bajado el rating, pero el problema surge desde el buqueo y lo que han hecho con él, y en general con la empresa, porque bien buqueado yo veo a MJF como un tipo que trae rating. El mejor ejemplo de esto es CM Punk. No ha sido bien buqueado en AEW y los ratings no han subido. Siempre está el buqueo más arriba que los luchadores. Eso es de ley. Y volviendo a la lucha, también hay que destacar el gran trabajo de Hiroshi Tanahashi, una leyenda del wrestling, aunque yo sentí que lo metieron de la nada a esta lucha cuando en la edición pasada venía de desafiar a Jon Moxley por el mismo campeonato de AEW. La razón por la que se dio esta lucha es bastante pobre y es uno de los principales problemas de AEW. Pero la lucha funcionó y fue un gran inicio para Forbidden Door. Mucho mejor que el combate con Moxley el año pasado, pero mucho mejor, ¿eh? La victoria se la llevó MJF luego de distraer al árbitro y golpear con el anillo a Hiroshi Tanahashi y así retuvo el campeonato mundial de AEW. Como dije, básicamente no hubo rivalidad y el resultado era súper predecible, pero en la lucha cumplieron y contaron una historia, por lo que para mí esto suma para el evento, a pesar de las deficiencias. De ahí pasamos a lo que sería la primer lucha del torneo de Owen Hart masculino entre CM Punk y Satoshi Kojima. Ya hablamos aquí del físico con el que regresó CM Punk, pero hermanos, quitando eso, ahora con Cat Bendovino, no, CM Punk en AEW, lo que me da es risa realmente, me da risa. Este era el verdadero combate de prueba para CM Punk, ya que era su primer lucha individual luego de más de 10 meses, y la verdad la lucha no fue mala, y si fue así fue gracias a Satoshi Kojima. Recordemos que es un tipo con más de 50 años, una leyenda de New Japan y lo dio todo en esta lucha. Demostró el por qué es una leyenda que sí tiene buen físico y sí da buenas luchas ya siendo veterano. También cabe recalcar que ahora el público odia por completo a CM Punk. Y me dio bastante risa cuando los comentaristas dijeron que ya no estaban en Chicago. Cracks los comentaristas. Obviamente luego de lo que pasó con Adam Page y su lesión, ¿cómo quería que fuera diferente? Igual no deja de ser un tipo que vende y mucho público todavía le tiene cariño. Y a bucheos o ovaciones la gente siempre va a reaccionar con él. Por cierto, aburridísima la lucha cuando CM Punk tenía el dominio. Como dije, aquí Punk no demostró nada en ningún aspecto y es por eso que para mí fue injusto el resultado. Como era predecible, CM Punk se llevó la victoria luego de mandarlo a dormir con la GTS, una victoria en una lucha que para mí no demostró nada, y veremos si ahora con estos abucheos vemos a un CM Punk heel o si sigue en este limbo de ser twinner. La verdad en ocasiones me costaba conectar con la lucha. Si me preguntan a mí, una lucha de relleno que ni tenía que estar en el show. No entiendo cómo es que Tony Khan hace eventos con más de 10 luchas y ni siquiera es que todas sean interesantes, sino que tenemos combates como estos. Luchas que tranquilamente se pueden dar en shows semanales si no haces así pay-per-views larguísimos como este. Porque esta no era una lucha de pay-per-view. Continuaba el evento con la fatal de 4 entre el campeón atlántico Orange Cassidy, el campeón puro de Ring of Honor Shibata, Daniel García y el campeón televisivo de New Japan Zack Sabre Jr. Esta fue una lucha entretenida, por decirlo de alguna forma, ya que más que un buen combate o una buena historia se fijaron en dar entretenimiento. Yo la sentí como una lucha de relleno, pero de esas que sirven como medio tiempo para combates importantes porque fue bastante buena. Todos salieron con sus payasadas, como siempre Orange Cassidy con su personaje de las manos en los bolsillos, Daniel García con su baile y Shibata siguiéndoles el ritmo. Y no digo que esté mal, es una lucha que no viene mal para este tipo de eventos larguísimos, aunque me hubiera gustado otro enfoque. Que claro, no puede faltar el entretenimiento, pero a mí me hubiera gustado que fuera un poco más serio.
Al que sí destacó por completo es a Zack Sabre Jr. Qué tremendo luchador, que para mí él cargó la lucha por completo. Y todos hicieron su parte, pero Sabre fue la única parte real de este combate. El ganador finalmente fue Orange Cassidy. El momento de entretenimiento de la noche, bien ahí. Ya para este punto entendemos que este pay-per-view no tiene nada de historia, pero aquí es pasarse de la línea porque a pesar de no tener historia, le pusieron un retador inútil. Inútil en el sentido de que no tiene la importancia para ser retador por un campeonato mundial. Y eso es lo que pasa en Forbidden Door. Cuando toca defender un título de Japón, ponen a cualquiera de AEW para que no pierda credibilidad a alguien importante. Y justamente eso vimos en esta lucha. Jungle Boy es un luchador midcard. Y digo, ¿por qué no mejor pusieron a alguien como Jon Moxley, Chris Jericho, Adam Page o gente importante? Todo según Tony Khan para que no pierdan credibilidad. Pero hacer este tipo de movidas afecta al evento totalmente. Y no digo que la lucha haya sido mala. De hecho fue bastante buena, pero no contó con los condimentos de credibilidad, historia, rivalidad, ni nada. Una lucha sin más que quedará en el olvido. Tantas cosas buenas que se pueden hacer por el campeonato de New Japan. Y para mí fue totalmente decepcionante la decisión de hacer esta lucha. Al final Satana se llevó la victoria como era predecible, pero lo que no era predecible es lo que iba a pasar después, donde Jungle Boy traicionó a Hook y probablemente veamos una lucha en un futuro por el título de FTW, un título irrelevante totalmente, de los tantos campeonatos de AEW que no deberían de existir o pasarle a una marca en específico, pero bueno, qué decir, esto es AEW. The Elite vs Blackpool Combat Club en una lucha de 5 contra 5. Pérdida de tiempo totalmente para mí. Una lucha por equipos de este tipo no cuadra para un evento tan importante como Forbidden Door. Esto es de show semanal, la verdad. Si querían ponerlos en el evento, mínimo que sea una lucha sin reglas donde luchen en todo el estadio o algo. Pero no debieron de estar en el evento. No pueden haber shows con más de 10 luchas donde la mitad son irrelevantes. Por favor, AEW. Las luchas en pay-per-view deben de ser importantes y una que otra de entretenimiento nomás para pasar el rato, pero no más de la mitad. Pasa lo mismo con WWE, que hagan luchas por equipos con The Bloodline en los pay-per-views es relleno y cosas que no deberíamos de ver. Esto no deja de ser el relleno de la noche. La victoria se la llevó The Elite, Tomohiro Ishii y Eddie Kingston en una buena lucha, ya que todos son buenos luchadores a excepción de Eddie Kingston, pero no, combate totalmente innecesario, como dije, lucha de show semanal. Eso sí, me encantó que la victoria se la llevara Tomohiro, de las cosas buenas que se pueden sacar de este combate. De las pocas cosas buenas. La siguiente lucha sería por el campeonato mundial femenino de AEW entre la campeona de mujeres fuertes de New Japan Willow Nightingale y la campeona Toni Storm acompañada de Saraya y Ruby Soho. Desde que vi que Toni Storm vino acompañada ya sabía qué es lo que iba a pasar aquí. Lo mejor hubiera sido una triple amenaza, la verdad, con alguna luchadora importante de AEW como a Sky Blue o con una buena historia, incluso a Britt Baker o cualquier otra luchadora para hacer un combate entretenido y sobre todo impredecible. No se puede esperar mucho de un mano a mano entre Storm y Willow. Nuevamente una lucha súper predecible y no solo en el resultado sino que en toda la lucha. Yo esperaba una lucha mala y así mismo fue. No sé qué opinen ustedes, pero yo veo muy diferente a la Toni Storm de WWE y a la de AEW actualmente luchísticamente. Sentí un bajón desde que llegó a esta compañía y se ocupa de una luchadora de élite para sacarle una buena lucha a Toni Storm, sobre todo ahora en su etapa heel. La victoria obviamente se la llevó Toni Storm como se esperaba, y si fueran solo luchas importantes en este evento se puede perdonar esta lucha, pero tomando en cuenta que el show tiene más de 10 combates donde la mitad son de relleno, baja muchos puntos en mi opinión. AEW debería volver a como hacía los pay-per-views de antes, 5 o a lo mucho 7 luchas y hasta ahí. No deben cumplirle ningún capricho a los luchadores, pero bueno, ya sabemos cómo es Tony Khan. Lo siguiente sería la lucha por el campeonato IWGP de los Estados Unidos entre Will Ospreay y el campeón Kenny Omega. Siempre es bueno ver a Ospreay y Omega enfrentados, esta vez se sintió como algo importante y aprecio eso totalmente. Una de las luchas más llamativas de todo el evento, y me atrapó desde el inicio con la entrada espectacular de Will Ospreay, donde aparecía en momentos de su pasado dando a entender que esta era su redención. Por su parte, Kenny Omega venía con la canción en Titantron de New Japan, un detalle bastante bueno, y qué decir de esa lucha. Un combate de élite. No se podía esperar menos de un combate entre Omega y Ospreay. La verdad he visto muchos combates entre ellos que para mí son mejores, pero este no deja de ser especial porque fue bastante épico. Más que calidad en el ring, ambos contaron una historia. Y no quiere decir que no hubiera técnica en esta lucha, no. Hubo mucha y fue buenísima. Pero aquí se vio cómo Will Ospreay vino a vengarse.
Hizo excelente su trabajo como heel y fue totalmente despiadado, y eso mismo hizo. Destrozó a Kenny Omega. Hubo sangre pero bien ejecutada cuando lo estaba masacrando en la mesa de comentaristas. Y luego Kenny Omega se vengó al doble al castigar a Ospreay en las escaleras y luego con una devastadora DDT. Y además de ser una lucha devastadora, vimos cómo Ospreay le quitó la bandera de Canadá a un fanático y le faltó el respeto totalmente. Como dije, aquí vimos de todo, y a diferencia de las luchas que ya he comentado en Forbidden Door, esta tiene rivalidad, tiene historia, demostraron tremenda calidad en el ring y tuvo sentido cada cosa que hicieron. ¿Y qué decir del final? Vimos 10 minutos de falsos finales épicos, donde se vieron con todo y donde podía ganar cualquiera. Para mí la mejor lucha de todo el evento por lejos, donde al final Will Ospreay se llevó una épica victoria y se convirtió en el nuevo campeón de los Estados Unidos de la IWGP. Lucha de 5 estrellas, la verdad, totalmente merecidísimo. Y cuidado no se dé la revancha en Wembley, casa de Will Ospreay para cerrar la trilogía de este año entre ambos luchadores. Cuidado. Minoru Suzuki, Chris Jericho y Sammy Guevara versus Darby Allin, Sting y Tetsuya Naito en una lucha de tríos. Venimos de ver la lucha de Will Ospreay y Kenny Omega. De eso, a ver esta lucha de tríos, la verdad es que es un bajón tremendo, hermanos. Una lucha de relleno que ni siquiera tenía que estar en el pay-per-view. Otra más que es de show semanal. Y ojo, yo estoy de acuerdo con que haya luchas de relleno, sobre todo para dividir luchas sumamente caóticas. Pero de eso a tener 5 luchas de relleno como lo tuvo Forbidden Door, la verdad que no debe de ser así. No funciona. Esto se dio con el único propósito de carear a Chris Jericho y a Sting, pero quien mantuvo la lucha decente fue Minoru Suzuki, que qué gran luchador que es. A su edad es capaz de cargarse de luchas en sus hombros. Y como siempre Sting no para de sorprender para la edad que tiene, pero hermanos, cada vez que aparece tienen que cuidarlo y solo lucha por equipos. Para mí ya debe de pensar en su retiro, y qué mejor que en Wembley en una lucha con Jericho. Hablando de esta lucha, fue de menos a más, pero no pasó de lo decente para mí. Por el puesto en la cartelera se pudo hacer relajante el encuentro, ya que todavía se pensaba del Omega Ospreay. Al final Tetsuya Naito derrotó a Minoru Suzuki y se llevó la victoria. Jericho quiso atacarlos con el bate, pero Sting se lo quitó y el castigo se lo llevó él. Todo parece que esto llevará a un combate entre ambos. Pasamos al main event de la noche, a una lucha de una vez en la vida. Dos de los mejores luchadores del mundo en la actualidad. Bryan Danielson versus Kazuchika Okada. Voy a decir la verdad, no llenaron las expectativas en lo absoluto. Quisieron hacer una lucha técnica con spots épicos y no funcionó. Y esto no es culpa de Bryan Danielson porque él hizo su trabajo. La cosa aquí es Okada. Para los que hemos seguido la carrera de Okada en Estados Unidos sabemos que no ha tenido ni una lucha buena por su cuenta. No conecta con el estilo americano y ya está. Yo personalmente tenía esperanzas en esta lucha porque Bryan Danielson es un tipo con el que es fácil de trabajar ya que se adapta a cualquier estilo. Pero nuevamente Okada se sintió perdido en la lucha, no le siguió el ritmo a Bryan Danielson y la verdad nunca conecté en esta lucha. Siempre tuve esperanzas que en algún punto se encendiera a como debía de ser, pero eso nunca pasó. No pasaron la línea de lo decente, donde encima el final fue bastante extraño. Al parecer Bryan Danielson se lesionó luego de la tumba rompecuellos de Okada en las afueras del ring, que hasta entró un médico a revisarlo, pero luego de un tiempo siguió la lucha y de la nada Bryan Danielson hizo rendir a Okada. Así es, Bryan Danielson hizo rendir a Okada, con un castigo al brazo que fue trabajado en toda la lucha y así se llevó la victoria. Obviamente se agradece el resultado inesperado porque creo que todos teníamos claro de que Okada se iba a llevar la victoria porque Bryan Danielson ni siquiera es uno de los tipos más creíbles de AEW y mucho menos se tenía en mente que quisiera rendir a Okada. No, a mí eso me encantó, pero lo que no me encantó fue la lucha. Nunca pasó de lo decente y la verdad fue una decepción de main event. Quedó totalmente opacada por el Kenny Omega vs Will Ospreay. Mi nota para Forbidden Door 2023 es de un 6. Y creo que estoy siendo bastante generoso con el evento, pero tiene esta nota ya que en su mayoría todas las luchas fueron buenas en el ring, quitando la lucha de Toni Storm y el main event. Sin embargo, como vengo repitiendo en todo el video, hubo mucha falta de historia y de credibilidad en los combates. La lucha que demostró todo lo contrario fue el Kenny Omega vs Will Ospreay, una lucha de otro evento totalmente. Y en su mayoría Forbidden Door tiene esta nota gracias a esa lucha. Un pay-per-view olvidable a excepción del Omega y Ospreay que quedará en la historia. Para mí una lucha de 5 estrellas. Este fue mi análisis de Forbidden Door 2023. Deja aquí abajo en la caja de comentarios qué te pareció el evento y sobre todo suscríbete y deja un fuerte like para apoyar mi contenido. Y no olviden que somos Wrestling Show.